En consecuencia, sin decir que el candidato no importa, porque ahí sí creo que es un mito, depende de muchos factores. Diré un solo comentario al final, pero definitivamente, quien controle los presupuestos que no son auditables en los gobiernos de los estados va a tener una pieza fundamental. Sobre el segundo mito, solo una frase. Ahí sí creo que se puede derrumbar, porque me pregunto a alguien tan etéreo intelectualmente o tan enclenque de ideas como parece ser Peña Nieto, cómo impactará ante el auditorio un debate con, supongo, dos candidatos con mayor idea, con mayor información. Puede ser que sí afecte, pero lo primero no, si se está jugando, ahorita se está jugando el dinero. Yo creo que habría que distinguir, Sergio, lo que es la fuerza de los gobernadores, venga de donde venga, de los presupuestos, de los usos que tengan para apoyar una elección presidencial o un candidato en una elección presidencial, de la lógica que se desarrolle en una elección estatal, que es el mito al que yo creo que se está refiriendo. Si te interpreto mal, me lo dices, Amparo, María Amparo. Que es la lógica de lo estatal, no se puede trasladar a la lógica de lo nacional o presidencial, cuando viene a ponerse en juego. Es decir, que solo en el Estado de México, en lo que ella mencionaba, se piensa que hay un laboratorio, porque es inmediatamente anterior a la sucesión presidencial. Pero, por ejemplo, en estas 15 elecciones que está habiendo este año, va a haber una serie de alianzas. Por ejemplo, el PRI está aliado al Verde en todas las 15 y al PANAL en 7, al Partido de los Maestros en 7. ¿Será esto posible en la lógica presidencial? Yo creo que sí, que es posible. Está habiendo cosas muy inéditas en estas elecciones, pero en cambio no es posible pensar, creo yo, en la alianza PAN-PRD, como está habiendo en 5 estados para gobernador. Están aliados PAN-PRD en 5 entidades. Eso no se va a repetir en la presidencial, porque la presidencial tiende a concentrarse en un candidato distinto, ¿no? Entonces yo creo que la alianza PRI-Verde-PANAL que se está dando en 7 estados sí puede llegar a la presidencial para tener a Peña Nieto como candidato que va arriba, punteando. Entonces, sería, digamos que habría que distinguir en el mito 2 hipótesis, según yo. Un punto central en esto es que las encuestas nos dicen que tenemos un PRI para el 2012 en la presidencia. Es lo único con lo que contamos en números. ¿Qué significará esto? El PRI es un partido que no nació para ser democrático. Es un partido que nació para administrar, más que el poder, para administrar el poder que se le otorgó en el día que nació, más que para competir. Pero ahora está siendo obligada a competir y, sin embargo, su naturaleza profunda no se le ha quitado. Así que, de cara a las elecciones del 2012, en este momento, en el 2010, en fin de mayo del 2010, lo que podemos decir es que si había que apostar por un partido, es el PRI. En una reunión a la que fui las semanas que no estuve aquí, la sorpresa de los participantes que veían otras partes de América Latina era cómo es posible que el PRI regrese. Y hay que darle vueltas a eso, porque dice mucho de nosotros, no del PRI. El PRI en realidad sigue siendo lo que siempre ha sido. De la sociedad mexicana. Lo que dice es de la sociedad mexicana que está abriéndole las puertas. Tú dices, Sergio, que Peña Nieto no tiene mucho calidad en la forma como hacen sinapsis sus neuronas. Y sin embargo, ¿qué dice del mexicano normal, común y corriente, que está dispuesto a decir a los encuestadores que apoya a Peña Nieto? Esa es la pregunta. Que los gobernadores, que el PAN, que el gobierno hagan lo que están haciendo, eso no nos extraña mucho. Es de los mexicanos. Oye, Lorencita, tengo pésimas noticias. Asistí al desayuno de la encuesta de GEA la semana pasada y ante 2 preguntas, ¿con qué crees que los mexicanos identifican de los 3 partidos democracia y honestidad? Pues te tengo noticias que con el PRI. ¿Con el PRI?
Es muy impresionante. Lo volví a leer. ¿Sí? Pues es el partido más identificado cuando tú dices democracia, cuando tú dices honestidad. Pero así estamos. Y en efecto, no tenemos ningún desacuerdo. Sergio, mi punto es, Fox comenzó perdiendo todas las elecciones e incluso las elecciones intermedias y después volvió a ganar la presidencia el PAN. Ahorita le está pasando lo mismito a Calderón. El punto es nada más que no quien gane ahora estas gubernaturas o incluso el Estado de México será el ganador. Sí recordemos que a un año de la elección, ahorita estamos a 2 años. A 2 años de la elección nadie sabía ni quién era Felipe Calderón, ni siquiera al interior de su partido habiendo sido presidente, no iba en un muy, muy lejano segundo lugar y sin embargo acabó siendo el candidato primero del PAN y después ganó las elecciones el 2006. En ese sentido, y un año antes, digamos, de las elecciones, pues Andrés Manuel López Obrador llevaba 12% arriba de su principal contrincante. Entonces, nada más el punto para nuestro público, es decir, no están decididas hoy las elecciones. Y otra cosa, depende de nosotros, como tú decías, Lorenzo. Sergio. Creo que aquí estamos en una bifurcación en los niveles de análisis que nos estamos moviendo, porque el final de tu comentario da a suponer que serán los votantes los que decidan. Ay, sí. Bueno, mi razonamiento es que más que los votantes, el peso de los poderes fácticos y del dinero es el que movilizará a los votantes. Porque si los gobernadores del PRI hubieran tenido un candidato diferente, tal vez el PRI hubiera ganado en el 2006, probablemente. Roberto Madrazo no levantó. En consecuencia, ellos que representan uno de los poderes fácticos, otros son las televisoras, el narco, etcétera, los multimillonarios, ellos deciden. Y eso lo sabemos, tenemos la evidencia, al menos declarativa, de 3 personajes, Pedro Cerizola, Elbester Gordillo y Manuel Espino, sobre todo, que era presidente del PAN y que dice, yo negocié con 10 y 6 se apoyaron, ellos se cargan. 6 priistas. 6 gobernadores priistas. No, y los recursos son importantísimos, entonces, tienes razón, pero... ahí es donde tenemos, creo que esta mesa podría servir también para hacer una distinción fundamental. Que no nos vayamos con esa utopía democrática en la cual creíamos de que el votante es soberano y va a decidir. En nuestra democracia tan pésima, tan mediocre, son los poderes fácticos los que más bien marcan este electorado cuya sinapsis neuronales no conectan a veces como debieran. Como con el tema anterior vamos a tener mucho espacio para discutir esto en los años por venir, así que quédese con nosotros en los minutos por venir, que tenemos un último tema para usted. Bueno, pues en este último corte vamos a dar un salto, y no del todo. Vamos a analizar el problema del liderazgo en momentos difíciles. Bueno, México está viviendo momentos difíciles desde hace mucho tiempo. Cuando decimos crisis, aquí ya no hay crisis. La crisis es algo inesperado que ocurre en un periodo más o menos corto de tiempo y que hay que tomar decisiones importantes, vitales. Aquí el problema es permanente. Pero en otras partes sí hay crisis. Y es de lo más interesante ver cómo estas crisis sacan lo mejor o lo peor de los liderazgos. Por un lado tenemos en Estados Unidos el hecho de este pozo descontrolado. Estaban buscando el tesorito, ¿se acuerdan? Ese que estaba ahí en el fondo del Golfo, y resulta que lo encontraron. Sí había tesorito. Y ahora el tesorito está saliendo a la superficie de manera incontrolada y tenemos uno de los grandes desastres ecológicos del planeta. Luego vamos a Europa y tenemos ahí a un liderazgo de una señora Merkel en Alemania que no sabe decir si sí o si no apoya a Grecia en primer lugar, que está en un problema económico tremendo, pero detrás de ella está España y Portugal. Entre más tarda en tomar sus decisiones, más ahonda el problema y el problema sigue marchando. Europa está ahora en una coyuntura
en donde el euro mismo está en cuestión, y dentro de Europa algo muy cercano a nosotros es el